Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias te damos por cada uno de los hermanos que está hoy aquí. Gracias, Señor, por estos medios que nos permiten reunirnos, Señor, a pesar de la distancia. Gracias, Padre bueno, por este año más que nos regalas. Gracias por este primer culto de adoración que nos regalas. Rogamos, Señor, tu presencia. Te pedimos que aunque estemos en cada una de nuestras casas, Señor, te pedimos que podamos estar reverentes, que las tantas distracciones que pueden haber a nuestro alrededor no sean el objeto de nuestra atención, sino que podamos dedicarte, Señor, este momento para adorarte de corazón, adorarte con nuestra mente, adorarte con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Permítenos, Señor, estar concentrados durante la predicación de tu palabra en la primera parte y también estar concentrados durante la enseñanza de la escuela bíblica en la segunda parte de este culto, Señor. Danos de tu gracia para que el que enseña, Señor, los que predican puedan hacerlo con claridad, con sencillez, puedan hacerlo, Señor, de forma simple y que todos puedan entender. Y también, Padre, que los que escuchan puedan ser edificados. Abre nuestros corazones, los ojos de nuestro entendimiento para hoy ver tu gloria, hoy ver más de ti, glorificarte más, servirte más, vivir más a la luz de tu palabra. Nos encomendamos a ti, buen Dios y Padre, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, eh, vamos a estar meditando en un salmo que eh, me, me ha impactado mucho y que tiene mucha relevancia en cierta circunstancia de nuestra vida que ocurre y de hecho está ocurriendo en la vida de muchos, como es la enfermedad. Eh, y quiero que vayamos allá a ese Salmo capítulo 6 para que lo leamos y meditemos en esta mañana en este salmo. Salmo capítulo 6. Oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Al músico principal en Nejinot sobre Siminid, Salmo de David. Versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Hermanos, la enfermedad es algo que siempre toca la vida del ser humano. Somos criaturas débiles, criaturas expuestas, y tarde o temprano llegamos a un momento de enfermedad, y David estaba pasando por un momento muy difícil. El Salmo capítulo 1, versículo 3, nos dice
que la persona que vive de acuerdo a la voluntad de Dios será prosperada. El Salmo capítulo 1 nos habla de lo bienaventurado que es ese varón, que es como un árbol junto a corrientes de agua. Sin embargo, eso no significa que el cristiano fiel que medita en la palabra de Dios y vive para Dios nunca tendrá problemas o que no va a tener enfermedad en su vida ni sufrimiento. La fe no nos exime de las dificultades ni los problemas, sino que nos ayuda a enfrentar correctamente los problemas. Y en este salmo tenemos un ejemplo de cómo enfrentar la enfermedad. David estaba frente a una serie de circunstancias muy complicadas y la manera en que él reaccionó a ella ante estas circunstancias debe enseñarnos mucho para nuestra vida cristiana. Este salmo es llamado comúnmente el primero de los salmos penitenciales. Este es el primer salmo penitencial en este libro de los salmos. Y ciertamente su lenguaje corresponde a los labios, a la oración, al ruego de un penitente. Está expresando pena, está expresando humillación, aborrecimiento por el pecado, que son las marcas del espíritu contrito que vuelve a Dios en humildad. Por eso se llama salmos penitenciales. Así que vamos a comenzar, mis hermanos, a ver el salmo en detalle. Primero miremos los problemas de David. Al momento de David escribir ese salmo número 6, él estaba enfrentando varios problemas difíciles. En primer lugar, estaba enfermo. David no menciona cuál era la enfermedad que estaba sufriendo, pero podemos notar algunos detalles importantes. Por un lado, era una enfermedad muy seria. Sabemos que era grave porque en el versículo 2, él dice, mis huesos se estremecen. Eso indica que todo su cuerpo estaba sufriendo. Era tan seria la enfermedad que David sabía que su vida corría peligro. Y por eso dice en el versículo 5, porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, ¿quién te alabará? Él sabía que era una enfermedad que podía llevarlo a la muerte. Pero por otro lado, él sabía o sentía que la enfermedad era una disciplina de Dios por algún pecado en su vida. Dios lo estaba reprendiendo y lo estaba castigando. Y por eso él comienza el versículo 1 rogando a Dios, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí. Él sabía que había pecado contra Dios, que no había vivido como es digno del llamamiento que Dios hace a sus hijos, y ahora ruega por misericordia. En Hebreos capítulo 12, versículo 5, leemos, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Más adelante nos dice, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. David estaba siendo disciplinado y por eso estaba enfermo. Ese es el primer problema que él tenía, su enfermedad, a causa de su pecado. Segundo problema, Dios no contestaba sus oraciones. Al percatarse de su enfermedad, David se puso a orar. Estaba muy turbado, nos dice el versículo 3, y expresó
su adoración a Dios con gemidos y lágrimas. Dice el versículo 6 que empapó su cama de lágrimas. Sus ojos estaban gastados de llorar. Su cuerpo estaba siendo consumido por el dolor. Se sentía anciano, dice el versículo 7. Sin embargo, a pesar de todo eso, Dios no contestó sus oraciones. Y David seguía enfermo. Y es por eso que David clama a Dios y dice, Jehová, ¿hasta cuándo? El versículo 3 nos muestra esta pregunta de David a Dios. Señor, ¿hasta cuándo estaré yo en esta situación? ¿Hasta cuándo no escucharás mis oraciones? ¿Hasta cuándo durará esta prueba? Hermanos, Dios nos ama y nos cuida. Pero si damos lugar al pecado en nuestras vidas, por el mismo amor de Dios, porque Él nos ama, Él nos va a disciplinar. Hasta que no nos arrepintamos de nuestros pecados, no podemos esperar que Dios escuche nuestras oraciones. David oraba a Dios y Dios no lo escuchaba. David sabía que había pecado, apelaba a la misericordia de Dios, pero el dolor seguía, la prueba seguía y Dios purificaba de esta forma la fe de David. Pero este no era el único problema, los únicos dos problemas que tenían, además de que estaba enfermo por su pecado, además de que Dios no contestaba sus oraciones por su pecado, sus enemigos lo perseguían. El colmo para David era que en ese momento estaba rodeado de personas a quien describe en el versículo 10 como mis enemigos, hombres malvados, dice él, hacedores de iniquidad. Lo estaban fastidiando, seguramente dando a entender que Dios no lo iba a ayudar. Por eso David los describe como mis angustiadores. Hermanos, y creo que esta situación de David puede ser familiar para muchos de nosotros. Oraciones que parecen no ser respondidas. Lágrimas, lloro que parece que no lo escucha Dios, porque no vemos respuesta. Dolor y además de eso, persecución de enemigos. ¿Y dónde está Dios? ¿Qué hacemos frente a una circunstancia como esta? Ese es el panorama que tenemos. Así que vayamos a nuestro texto y miremos qué hizo David. ¿Cuál fue la respuesta de David frente a esta circunstancia, frente a estos problemas? En primer lugar, él no paró de orar. Él clamó a Dios. Aunque ya había orado, David no se cansó de orar. Él siguió clamando a Dios. Todo el salmo es un clamor al Señor. Es la oración de un creyente sufriendo la disciplina de Dios, pero insistiendo en confiar en Dios y clamar a Dios hasta que Él lo escuche. Hermanos, Dios sabe que nosotros somos tercos, pecadores, malos, y nos lleva al punto de quebrar nuestra voluntad, de dejarnos sin recursos, de dejarnos llevarnos al punto de poder decir, tú eres mi única salida. Y si no recibo respuesta, no voy a dejar de orar, porque tú eres mi única esperanza. El creyente entiende que solo Dios puede solucionar su problema y solo Dios puede librarlo del mal que lo agobia. David entendía esto
Él aprendió la importancia de perseverar en oración. Miren lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 7. Jesús dijo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, a los que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hermanos, aunque parezca que Dios no responde, nunca podemos dudar, porque Él siempre está escuchando. No va a responder cuando nosotros queramos que responda. No va a actuar como nosotros quisiéramos que actuara. Sus caminos son más altos que los nuestros. Pero lo que sí debemos tener seguro es que Él nos va a escuchar. David dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? Y en esto hay un par de cosas importantes que debemos observar. En primer lugar, es que hay un tiempo designado que Dios ha establecido para las pruebas de todos sus hijos. Dios le ha puesto un tiempo establecido a la prueba que nos envía. Y ese tiempo debe cumplirse. Aunque no nos guste, aunque no queramos, debe cumplirse. Hermanos, hay cosas que nunca aprenderíamos, como dijo C.S. Lewis, si no fuera por el sufrimiento, si no fuera porque Dios nos permite pasar por circunstancias, y de hecho esto lo hemos aprendido muy bien en los últimos sermones y clases. Y solo lo podemos aprender si Dios nos pasa por la prueba. Hermanos, antes de que ese tiempo se cumpla, la prueba no va a pasar. Los hijos de Dios deben esperar con paciencia, no pensando en dictar a Dios cuál va a ser el tiempo en el que Él debe liberarlos. Hermanos, los israelitas permanecieron en Egipto hasta que completaron el número de 430 años. José estuvo más de 3 años en la cárcel hasta que llegó el tiempo designado para su liberación. Y sucesivamente podemos ver ejemplo tras ejemplo de pruebas que Dios puso, que a veces duraban 2 horas, a veces 1 año, a veces 40 años. Pero lo que vemos en cada una de estas pruebas, indiferentemente de cuánto tiempo haya tomado, es que le sirvió a aquellos hijos de Dios para crecer más, para ser más obedientes, para ser a la estatura del varón perfecto, que es el único propósito para el cual estamos aquí, para ser como Cristo. Hermanos, Dios conoce el tiempo conveniente, perfecto, para nuestra humillación. Y también conoce el tiempo para nuestra exaltación. Por esto, debemos someternos a su voluntad, descansar en Él. Pero también vemos la impaciencia de nuestra naturaleza en el sufrimiento. En nuestro remanente de pecado, tendemos a rebelarnos contra Dios. Y con frecuencia nos olvidamos de que lo que somos, de qué es lo que somos nosotros, hasta el punto de entrar en argumentaciones, altercados y a pelear con Dios. Hermanos, no somos más sabios que Dios. No somos más sabios que Dios. Debemos descansar en Él. Esta pregunta de David nos muestra que Dios tiene un tiempo estipulado para la prueba. Nos muestra
que somos impacientes y no queremos estar en el proceso que Dios tiene para nosotros. Pero en tercer lugar, nos muestra también que el Señor puede demorar su venida para aliviar el dolor de sus hijos por causa de lo que ellos hicieron. Porque cuando estaba en la cúspide del pecado, en el placer momentáneo, muchas veces él clamaba por boca de los profetas y siervos, diciendo: oh insensatos, ¿hasta cuándo seguiréis en vuestra locura? Y nadie quiso escuchar. Mira lo que dice esta cita. Nadie quiso escuchar. Oh insensatos, ¿hasta cuándo seguiréis en vuestra locura? Y por tanto, cuando se está en la cúspide de los dolores, se piensa que cada día es un año. Y no es de extrañar si Dios no nos escucha. Consideremos la forma, dice este autor, la forma justa en la que Dios nos trata a veces. Cuando Él nos llama, nosotros no queríamos escuchar. Y cuando nosotros clamamos, ahora Él no nos escucha. Gracias a Dios, gloria a Dios, que Él no es como nosotros y que su misericordia y su gracia es más grande que nuestro pecado. Porque hay de nosotros si Dios nos tratara como nosotros lo tratamos a Él. Hermanos, David entonces clamó a Dios. Pero ¿qué fue lo que pidió? ¿Qué fue lo que clamó al Señor? Hay tres peticiones centrales de David en este salmo. En primer lugar, él pidió misericordia. En el versículo 2, la palabra hebrea para misericordia es Hanán, que indica la actitud de una persona de inclinarse, de agacharse para atender las necesidades de una persona más pequeña o inferior. David reconoce que no merece la ayuda de Dios. Misericordia, recuerden el significado que le hemos dado anteriormente. Miseria, una palabra compuesta, miseria, y cardio, de corazón, compasión del que está en miseria. A eso se refiere esta palabra. Y David sabía que él estaba en una situación de miseria. Él entendía y por eso se humilla y le dice: mojo mi cama con lágrimas, me estremezco, estoy destruido, necesito que me ayudes. Clama a Dios por misericordia. Él apela a la compasión de Dios. Pero más adelante vemos otro término que es hesed. Y este término significa amor leal. Ese amor está relacionado con el pacto. En este verso, David pide a Dios que lo sane. Y la base sobre el cual David pide esto es la fidelidad de Dios, porque tú eres fiel, sáname. Miren que David no pide a Dios porque David haya sido fiel. Señor, porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres bueno, por tu pacto, por tu misericordia, sálvame. Hermanos, nosotros podemos tomar la mano de Dios. Y yo he escuchado a algunos cristianos decir: yo quiero tomar la mano de Dios y nunca soltarla. Como hombres, si tomamos la mano de Dios, algún día nos vamos a cansar y vamos a caer. Pero si Dios toma nuestra mano,
nunca nos va a soltar, porque Él no se cansa. Él es Dios. Hermanos, hay algo que me llama mucho la atención en este texto, y es que cuando vemos a David apelar a la misericordia de Dios, de hecho quiero que lo leamos en el versículo 4. Versículo 4. Leamos desde el 3. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Por tu misericordia, sálvame. Hermanos, recuerden cuando vimos los atributos de Dios. La misericordia es uno de los atributos de Dios. Lo que está haciendo David es apelar al carácter mismo de Dios. Por tu misericordia, porque tú eres misericordioso, sálvame. ¿Saben en realidad qué es lo que le está diciendo David a Dios? Por amor a ti, sálvame. Porque tu carácter es misericordioso y yo soy tu hijo, sálvame. Porque tú eres Dios y no eres mentiroso, no puedes hacer mal, sálvame. Muchas veces leemos este tipo de frases en el libro de los Salmos. Por amor a ti, por tu misericordia, para tu gloria, sálvame. Y esto nos está mostrando algo muy importante que no pareciera tan relevante, pero si algo debería quedársenos de esta enseñanza, de este sermón, es esto. David ora a Dios y él quiere ser librado de su enfermedad. Sí, por el sufrimiento. Sí, porque está teniendo dolor. Pero más allá de eso, es por la gloria y la honra de Dios. Hermanos, de nada serviría dejar de sufrir si Dios no es glorificado. Si nos pusieran a escoger a nosotros, ¿tú quieres sufrir a causa de Dios para que Él sea glorificado o prefieres estar bien, pero que Dios sea despreciado? ¿Qué elegiríamos? ¿Qué escogeríamos nosotros? Este salmo nos debe llevar a reflexionar en esto. David no era orgulloso al decir, sáname a mí, bendíceme a mí y maldice a mis enemigos. Él no estaba diciendo que yo sea librado por tu misericordia para que yo esté bien. Ese no era su único propósito. Él apela al carácter de Dios. Él apela a la naturaleza misma de Dios. Él no buscaba su gloria. Él buscaba la gloria de Dios. ¿Saben por qué? Porque David entendía que él públicamente había proclamado el nombre de Jehová. Y todos sabían que él era hijo de Dios y que buscaba vivir según Dios. Si David enfermaba y moría, si David era destruido por los enemigos, ¿qué iban a decir? No es David, es Dios el que iba a ser deshonrado.
Dios lo dejó. Dios no cumplió lo que le prometió. Dios no estaba con él. David, lo que le está queriendo decir a Dios, Señor, por tu misericordia, él apela al carácter de Dios, porque él sabe que más importante que su salud y más importante que cualquier otra cosa es la gloria y la honra de Dios. Es Dios mismo. Así que David ruega por misericordia, apelando al mismo carácter de Dios. Después pide sanidad. Estando enfermo, él suplica por la salud que necesita. Y lo que hace, de hecho la palabra en hebrea, Rafa, nos hace recordar al Dios sanador, Jehová Rafa, Jehová tu sanador, de Éxodo capítulo 15, versículo 16. David sabía, él aprendió que Dios nos aflige, pero es Dios mismo el que nos sana. Como el niño que regresa donde su padre, que lo acaba de castigar, pero regresa para que lo sane. ¿No han visto ustedes alguna madre pegándole a su hijo y luego lo carga para consolarlo y le limpia las lágrimas? Es lo que Dios hace con nosotros. Nos hace llorar, nos hace doler, nos hace sufrir. Job mismo lo dijo. ¿No recibiremos el mal que Dios envía? Claro que sí. Él hiere, pero hiere para sanar. Él hiere, pero lo hace con un mejor bien para nosotros. Como el cirujano, no corta por cortar y herirnos. Lo hace para extraer lo malo y que estemos mejor. Ese es nuestro Dios. Y la sanidad que Él nos la da después de la enfermedad que Él mismo nos da. Y muchas veces, hermanos, nos confundimos. Pero más que esta sanidad física, necesitamos una sanidad espiritual. Y lo que Dios hace por medio de la enfermedad física es herirnos espiritualmente, para espiritualmente darnos consuelo. Y claro que sí, Dios también nos sana físicamente. Pero recuerden que el propósito principal para el cual Dios envía el sufrimiento es para que nosotros crezcamos a la imagen de Cristo. Seamos más según la palabra. David ruega por misericordia, ruega por sanidad, pero también ruega por salvación de la muerte. La situación era muy grave. Así que David pide a Dios que los salve de la muerte. Él dice que en el Seol, es decir, el lugar de los muertos, esto es sinónimo de tumba, nadie se acordará de Dios, tampoco podrá alabarlo. Y por eso es que le pide al Señor y le dice, no me dejes aquí, ¿quién te alabará en el Seol? Yo no podré seguir proclamando tu nombre. Yo no podré seguir hablando de ti. Yo no podré seguir mostrando tu gloria en este mundo, porque si muero, ¿cómo lo voy a hacer? Hermanos, ¿cuántos de nosotros en un momento de enfermedad podríamos decirle al Señor, Señor, para que yo te siga glorificando como ayer, sáname? Para que yo siga hablándole a mis compañeros del trabajo, para que yo siga haciendo luz, ¿podríamos orar así al Señor? Para que mi lengua no deje de alabarte día tras día,
para que yo muestre cómo vivir según tu palabra. Sálvame de la muerte. Esa debe ser la oración del creyente. Señor, yo quiero seguir glorificándote. Líbrame. Hermano, y es interesante notar que en este salmo no vemos a David pidiendo perdón por sus pecados. Todo indica a que David ya se había arrepentido y ahora estaba pidiendo restauración de la condición en la que estaba. Así que él clamó a Dios con estas tres peticiones. Pero, ¿qué más hizo David frente a esta circunstancia de su vida? Él puso su confianza en Dios. Él oró, pero también reafirmó su confianza en Dios. Él sabía, él confiaba de que Dios lo iba a sanar, porque iba a escuchar sus oraciones, porque la misericordia de Dios es grande. Él sabía esto. Y por eso declaró, como vemos en el versículo 8 y 9, que Dios había escuchado su oración. Cuando estamos en problemas, lo más difícil es sentir que Dios no nos escucha. Pero como David, debemos perseverar hasta que las puertas del cielo se abran y veamos la respuesta. David, después de clamar y clamar, pudo declarar su confianza. Y volvió de nuevo a deleitarse en esa comunión con Dios. Entendió que Dios sí lo había escuchado. Y miremos la manera en la que lo expresa con confianza, con seguridad. Él dice, Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído la voz de mi lloro. ¿Escuchó la voz del lloro? ¿Hablan las lágrimas? ¿Ha escuchado usted alguna vez una lágrima hablar? Dios las escucha. Porque muchas veces el problema es tan severo que no tenemos nada que decir. Simplemente hay lágrimas. Y en ocasiones ni siquiera lágrimas, solamente es nuestro espíritu el que está destruido. Pero Dios lo escucha. Dios escucha la voz del humilde. Aún en sus pensamientos, Dios escucha. Dios no se incomoda por eso. Dijo alguien que las lágrimas son el lenguaje de la angustia. Y Dios entiende muy bien ese lenguaje. Él es el consolador. Y es hermoso saber que cuando no tenemos palabras para decir, Dios entiende el lenguaje del llanto. Spurgeon dijo que un gemido sincero vale más que toda una hora de elocuente oración. Un solo gemido al cielo, sincero, de un corazón que ama a Dios. No un gemido porque perdió algo pecaminoso que quería. No un gemido en ira hacia el cielo. No un gemido para que se le devuelva lo que quiere ya, en orgullo. El gemido de un hijo que en humildad entiende que su Padre, en su perfecta voluntad, dirige todo para la gloria de su nombre y para el bien de su alma. El gemido de un cristiano que conoce lo que la palabra nos enseña.
Jehová ha oído mi ruego. Jehová ha recibido mi oración. Versículo 9. Hermanos, en esta tercera expresión de confianza, David indica que no solo había escuchado, sino que también había recibido su oración. Una cosa es saber que alguien nos escuchó, pero otra es muy diferente, es saber que esa persona ha tomado en serio nuestra petición, lo ha recibido en su mente y corazón. Y David está alegre por eso. Decir que Dios había recibido su petición era sinónimo o es sinónimo de decir que Dios va a responder a la oración. David confió que Dios iba a actuar a su favor. Y eso iba a resultar en vergüenza para sus enemigos. Dice que eso iba a tapar sus bocas, versículo 10. Y ese es el resultado de saber que Dios nos escuchó. Él está seguro de que Dios va a actuar. Los enemigos de David serían avergonzados, porque David no iba a morir como ellos esperaban. Pero David también dice que serían turbados, temblarían al ver la manera en la que Dios iba a intervenir a favor de David, sanándolo y restaurándolo plenamente. Esta acción de Dios iba a vindicar a David y a demostrar que Dios estaba a su favor. Y finalmente sus enemigos no solo serían avergonzados y turbados, sino que se volverán, serían trastornados. Ese verbo hebreo nos dice que cambiarían de rumbo, iban a volver atrás, a voltear. Hermanos, los enemigos de David no iban a hacer un cambio voluntario, sino forzado contra su propia voluntad. Tendrían que cambiar su actitud y pensamiento porque Dios salió a la defensa de David y lo libró de la muerte. Hermano, qué alentador es saber que Dios cuida a sus hijos, aun cuando ellos pueden no sentirlo así. Él siempre está ahí. La intervención de Dios sería absoluta. Dios iba a actuar y así lo hizo. Hermanos, este salmo nos habla de un creyente sufriendo por su pecado. Pero este salmo nos debe hacer recordar de aquel hombre que sufrió no por su pecado, sino por nuestro pecado. Quien fue herido, quien fue maltratado, quien fue colgado en una cruz, no porque hubiese ofendido a Dios, no porque se hubiese olvidado de los mandamientos, no porque dejó sus deseos carnales desenfrenarse, sino por ustedes y por mí. Cristo sufrió por nuestro pecado, por nuestra maldad, y pagó lo que nosotros deberíamos pagar. Esa es la gran diferencia entre David y Cristo. David estaba sufriendo por lo que hizo, pero Cristo era un hombre perfecto y sufrió por lo que nosotros hicimos.
David sentía que Dios no lo escuchaba y que lo había abandonado, pero Dios estuvo ahí. A Cristo, Dios realmente lo abandonó y no hubo respuesta. Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios lo abandonó. Y Dios lo abandonó para que ustedes y yo no fuéramos abandonados. Cristo fue abandonado en la cruz. Y algunos se preguntan, pero ¿por qué 2 horas o 3 horas de un hombre en la cruz? ¿Por qué eso es suficiente para salvar a hombres de millones de años en el infierno? Hermanos, hay personas que sufren alguna enfermedad terminal y pueden durar años con una enfermedad, pero ni el hombre más enfermo y que más años haya vivido, ese hombre no ha sufrido más de lo que sufrió Cristo, porque Cristo llevó sobre él cada enfermedad, cada cáncer, cada leucemia, cualquier enfermedad que usted se imagine, él la llevó. Pero más que eso, cada pecado, cada adulterio, cada mentira, todo lo cargó sobre sí. Y toda la ira de Dios, toda la ira para cada pecado fue sobre Cristo. A veces no entendemos lo que implica ese sacrificio. Por eso Cristo, porque él entendía lo que iba a ocurrir, sudaba sangre, sangre salían de sus poros en Getsemaní orando. Y científicamente, no recuerdo el nombre específico, pero cuando alguien está bajo demasiada presión, se revientan los vasos sanguíneos y suda sangre la persona. Eso le pasó a Cristo. Él sabía lo que iba a ocurrir. Y aún así, Él sufrió por nosotros. Él tomó nuestros pecados y se hizo maldito, siendo bendito por nosotros. Él es el máximo ejemplo de confianza en Dios. Aun cuando estaba en Getsemaní, él no quiso hacer su voluntad. Oró a Dios y descansó en Dios. La pregunta es, mis hermanos, ¿cómo nosotros respondemos ante ese sacrificio? En nuestra enfermedad, en nuestros momentos difíciles, debemos recordar, hermanos, que es para la gloria de Dios que Él permite eso. No podríamos entender lo maravilloso del amor de Dios. No podríamos aprender a confiar en Dios si Él no permitiera muchas veces la enfermedad. A veces estamos tan cómodos, tan contentos con todas las cosas que nos rodean y con el mundo y con las cosas materiales y con la salud y nos olvidamos de Dios. Pero no hay un momento, creo yo, en la vida más íntimo con Dios, una oración más ferviente y piadosa
que cuando entendemos en el dolor y el sufrimiento que Dios es lo único que tenemos, nuestra única salida, nuestra única esperanza. Y el mundo y sus placeres y las cosas materiales, todo deja de tener valor en ese momento. Y es Dios lo único que nos importa. Por eso en esos momentos debemos dar gracias a Dios, orar a Dios y esperar que el tiempo de la prueba se cumpla. David vivía para la gloria de Dios, pero pecó. Cristo nunca. Cristo verdaderamente vivió para la gloria de Dios, no para su comodidad. Aún en medio del dolor, y yo creo que la pregunta que hicimos al inicio, de si sufrir para que Dios sea glorificado o estar cómodos y que Dios no sea glorificado, Cristo la responde muy bien. La respondió con su vida. Lo que Cristo nos dijo es, si es necesario que yo sufra para que Dios sea glorificado, que así sea, que yo sufra, que no haya salud en mí, pero que Dios sea glorificado. Recuerdo una anécdota de algún predicador que decía, si tengo que ser el polvo sobre el cual Cristo escupa para poner ese barro sobre los ojos del ciego y sanarlo, si yo debo ser el polvo para ser escupido por el Señor y que su gloria sí sea manifestada, que así sea, pero que Él reciba gloria. Es el único propósito que tenemos. Para eso estamos aquí, no para vivir para nuestros placeres, no para ser felices según el mundo. Es para agradar a Dios. Y ahí sí vamos a encontrar verdadera felicidad. Es la gloria de Dios lo que debemos buscar en la enfermedad, en la salud. Cuando estemos bien y cuando las cosas no vayan tan bien. Hermanos, busquemos la gloria de Dios. Descansemos en Dios. Vivamos para Él. Porque llegará el día en que no habrá pecado que produzca dolor ni en el espíritu ni en el cuerpo. No habrá debilidad ni enfermedad. Aquel día en que estemos con el Señor en la gloria. Aquel día en que los enemigos de Dios recibirán su pago y los hijos de Dios podremos estar en comunión con Él, adorándolo por la eternidad. Vivamos para Él a la luz de su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias por la salud y muchas gracias también por la enfermedad. Gracias, Señor, por la enfermedad que tú le permitiste a David, porque no solo él aprendió a confiar en ti, sino que se escribió este salmo para que hoy nosotros podamos aprender a enfrentar la enfermedad, a enfrentar problemas difíciles, a enfrentar las dificultades de la vida. Padre, gracias por enseñarnos hoy a que debemos buscar tu gloria, que en la enfermedad debemos apelar a tu carácter, a tu misericordia, a tu compasión, a tu bondad,
y descansar en tu palabra, descansar en quién eres tú, porque no mientes. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.